Hola, buenos días. El vídeo de hoy es súper importante. Eh, Deben verlo todos los suscriptores del canal. El que esté pasando por aquí, vea este vídeo. Claro, esto viene siendo como la continuación del vídeo anterior. El vídeo anterior terminó diciendo que el principio de la relatividad de Galileo pues no era correcto. Entonces ese va a ser el punto de partida de este vídeo, del vídeo de hoy. Lo que sucede con lo insatisfactorio con este principio es que Galileo dice, bueno, déjenme decirle en dos palabras cómo es este principio. Lo que dice es que con ningún experimento mecánico que realicemos dentro de un sistema móvil, sistema inercial, pues nosotros vamos a poder determinar el movimiento. Imagínense que usted está en su cuarto, donde usted duerme, o en cualquier habitación de su casa, donde sea, pueden ir en un ómnibus, en un bus que tiene las ventanillas cubiertas con cortinas. Usted no puede mirar para afuera y se mueve con movimiento inicial, ¿no? Entonces no van a poder determinar el movimiento con ningún experimento mecánico que realicen dentro de ese sistema. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea fundamental del principio de la relatividad. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que se dice que es como si, es la conclusión que se saca, como si el sistema estuviera en reposo. Y aquí fue donde se cometió el error. No es como si, es que el sistema realmente está en reposo. Una de las cosas que voy a demostrar en el vídeo es esa. Pero quiero adelantarle, por ejemplo, algo que voy a utilizar de Hegel para que entiendan. Y este como si, también quiero resaltar el daño que ha hecho en la física, porque este como si aparece otra vez en la interpretación del experimento de la doble rendija. Ahí, en el experimento famoso experimento de la doble rendija, se piensa, no se está seguro, se dice, es como si la partícula saliera como corpúsculo, ¿verdad? Cuando uno bombardea la pantalla o las rendijas, cuando uno la bombardea con electrones, con fotón, con lo que sea, es como si se comportara primero como corpúsculo cuando sale de ese cañón y llega a la pantalla fluorescente, llega al final como corpúsculo, pero durante el trayecto tiene un comportamiento ondulatorio. Fíjense ustedes qué cosa. Entonces es como si fuera así, no se está seguro. También el principio de la relatividad se utiliza el como si el sistema estuviera en reposo. El giro es muy sencillo. Eliminamos el como si, tanto en un caso como en el otro. En el primer caso va a haber reposo real, puesto que no hay velocidad de impulso, y para suponer ese sistema en movimiento habría que sacar el sistema de referencia afuera, ubicarse en un lugar donde usted no está como físico, y entonces ya eso es una suposición. Es como viendo esto aquí, como si se viera desde allá, pero a mí no me interesa esa visión. Si yo me pongo desde allá ya es otro fenómeno, estoy describiendo otra cosa, tengo que describirlo dentro del sistema, ¿no? Y entonces ese como si hay que eliminarlo, y vamos a empezar a hablar de reposo real y que tenga un sentido físico, el estado de reposo que hasta ahora no lo tiene. En el caso del experimento de la doble rendija, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. No es como si saliera como corpúsculo, impactara la pantalla fluorescente como corpúsculo y durante el viaje tenga un comportamiento ondulatorio. No es como si, es que es exactamente eso lo que sucede. Para entender esto, primero vamos a entender a Hegel. Y vamos a tomar estas cosas de Hegel, téngala bien presente. Una de ellas es su definición, o sea, del movimiento. El movimiento es la transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Muy rara, ¿verdad? No hay cuerpo ahí. El cuerpo que se mueve, lo que se mueve son los cuerpos. Entonces tú dices, bueno, el movimiento va a ser la transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Bueno, vamos a explicar esto. Otra situación muy importante de Hegel es que él dice, moverse significa estar en un lugar y al mismo tiempo no estar en él, es decir, encontrarse en ambos lugares simultáneamente. Esto casi puede parecer mecánica cuántica. El cuerpo móvil se encuentra en dos lugares al mismo tiempo, pero no lo es, porque tiene que haber una coherencia lógica. Se lo adelanto ya, la relación del espacio y el tiempo en Hegel son excluyentes, son cosas que se presuponen y se excluyen, porque lo único real es el movimiento. El espacio y el tiempo son momentos del movimiento para él, y estos momentos se excluyen y se presuponen, pero lo importante es que están sujetos a una relación que hoy diríamos de indeterminación.
Si tienes a uno, no tienes al otro. Cuando tienes el espacio, no tienes el tiempo. Y si tienes el tiempo, no tienes el espacio, porque la transición del uno al otro es lo que constituye el movimiento. Entonces, cuando él te dice moverse significa estar en un lugar y al mismo tiempo no estar en él, es decir, encontrarse en ambos lugares simultáneamente, significa encontrarse en espacio y tiempo simultáneamente, es decir, en dos lugares, en dos entidades que no se dan de forma simultánea. Por lo tanto, eso ocurre mediante la transición del uno al otro, ¿verdad? Por ahora vamos a usar esas dos situaciones, ¿no? Si me acuerdo de otra, creo que hay otra de Hegel que se me queda pendiente. Pero bueno, vamos a empezar con Zenón. Le voy a poner 3 ejemplos, eso lo puse en un papel, no sé si lo pueden ver aquí, miren. Se lo digo, ve ahí. Lo primero es un arco y una flecha, este es Zenón de Lea. Lo segundo es el experimento de la doble rendija. Primero con un haz de electrones y después bombardeando uno a uno. Y lo otro es un dado, cuando tiramos un dado, ¿verdad? Porque el otro ejemplo recuerda a Einstein. Cuando Einstein dijo de la mecánica cuántica, él como que no la aceptaba, dice, Dios no juega los dados, eso es la indeterminación, a mí no me gusta. Pues bueno, a él le voy a demostrar que sí, que Dios juega los dados. Y le voy a demostrar que en el caso tan sencillo como tirar los dados, pues cuando uno rueda un dado, pues se da toda la dinámica del movimiento, tal y como debemos de entenderlo, señores. ¿Por qué este video es importante? Por una razón muy simple. Lo que Galileo, todo el tema de Galileo es el movimiento. Todo. Eso es Galileo. Y él mismo dijo, lo voy a citar porque de memoria me sé sus fragmentos, ¿verdad? Sobre esto. Él dijo, mi propósito no es otro que la determinación del movimiento. Eso dijo Galileo. O sea, lo mío es determinar el movimiento. Eso es lo que yo investigo y lo que yo quiero saber. Luego vino un discípulo suyo, o sea, Albert Einstein, otro relativista. Ellos dos son los dos más grandes relativistas de la física. Y Einstein vino y dijo, lo voy a citar también literal, Einstein dijo, el problema fundamental que ha quedado sin resolver por su complejidad durante milenios es el problema del movimiento. Ya por ahí pueden llevarse ustedes la idea de lo importante que es el tema del movimiento. Es lo más importante para la física. Entonces, para mí también lo fue. Desde que yo empecé a estudiar filosofía en el primer año, bueno, no voy a exagerar, no fue en el primer año, fue a partir de que empecé a hacer los trabajos de curso con vistas a la tesis en el tercer año de la carrera. Ahí en el tercer año de la carrera yo me enfrasqué en la investigación de este problema porque era parte de mi tesis. Yo tenía que entender la mecánica hegeliana, ¿verdad? Porque yo me especialicé en la filosofía de Hegel, pero básicamente el tutor me asignó la filosofía de la naturaleza y me dijo, desarrolla la parte de la mecánica. Tremenda candela. Entonces tuve que meterme en eso, y como Hegel es un tipo tan erudito, habla de todo, él hablando desde el punto de vista no de mecánica sino histórico, filosófico, él empieza con Zenón de Lea y da una interpretación de las paradojas del movimiento, obviamente, porque movimiento, por ahí empieza el tema del movimiento, por Zenón. Y entonces pues yo tuve que fajarme con las paradojas esas, ¿no? Y tratar de entenderla y tratar de entender la interpretación que Hegel da de ellas, que era algo más complejo todavía. Entonces, bueno, el asunto es que, nada, que también para mí eso constituyó y todavía constituye, fíjense cómo yo le hablo a ustedes de mecánica y cómo le hablo de movimiento en los vídeos. El peso del canal es ese, es una cosa que no lo puedo soltar. Pero bueno, ya eso fue una etapa en mi evolución filosófica. Yo no solamente me quedé concentrado en el tema de la mecánica, ni mucho menos, sino que la mecánica hegeliana, quiero decir, bueno, y de su repercusión hasta la mecánica cuántica y todas esas cosas. Pero bueno, el asunto es que la mecánica para mí es una etapa nada más, ¿verdad? Pero oye, no hay manera que yo la suelte. Cuando no es una cosa es la otra, pero siempre recupo para la mecánica. Pero bueno, mi filosofía tiene muchas cosas más, tiene otros campos, ¿verdad? La misma antropología yo le dediqué como 7 años de estudio, y intenso y así, y tengo muchas cosas más, no es solamente mecánica, pero de eso es lo que más hablo aquí. Bueno, el asunto es que ese es el tema principal. ¿A qué no se pudo entender? Bueno, eso, que se pensaba que los cuerpos en realidad estaban en movimiento. ¿Por qué? Porque la representación relativista consiste en considerar que todos los cuerpos están en movimiento relativo unos respecto de otros.
lo cual no deja de ser cierto, pero las cosas no son tan así. ¿Por qué? Porque este principio del relativismo, este principio general del relativismo, de considerar de que todos los cuerpos están en movimiento relativo uno respecto de otro, nos lleva sencillamente a la privación de sentido físico del estado de reposo. Si todos los cuerpos están en movimiento relativo uno respecto a otro, prácticamente lo que usted está diciendo es que el reposo no existe. Entonces cuando te preguntan, bueno, ¿y el reposo qué? Bueno, ya no sé, la física relativista brega con el movimiento. Ahora, ¿qué entiende por el movimiento? El reposo ya no le interesa. ¿Qué entiende por el movimiento? Pues que entiende por el movimiento, señores, el cambio de posición. Y aquí es donde uno se sorprende y dice, pero ¿cómo se puede tener una idea tan simplista del movimiento? ¿Cómo que el movimiento es el cambio de posición? Y es eso. Recuerden que en la física lo que Zenón criticó fue, si lo traducimos al lenguaje moderno, las paradojas de Zenón están dedicadas a destruir el concepto de trayectoria dinámica que usó la física después de Zenón, todavía ni siquiera existía, ¿verdad? Pero Zenón ya lo sabía, pues se daba cuenta cómo la gente entendía el movimiento y dijo, eso, lo que ustedes están reproduciendo ahí es una serie de estados de reposo, no hay movimiento ninguno. Y cuando usted considera que el movimiento reduce el movimiento al cambio de posición, pues en primer lugar usted está teniendo que ver con el reposo, tanto en el estado inicial, que está en reposo, como en el estado final, va a estar en reposo. Y ese cambio de posición realmente no te describe el movimiento, te va a describir dos estados de reposo, uno inicial y uno final. Pero lo que pasa en el medio es lo más importante, entonces la física eso lo saltó y ese fue su gran error. Vamos a averiguar qué es lo que pasa en el medio. Entonces vamos a la flecha, porque obviamente esa definición de eso, de concebir el movimiento así, es una falacia, es un truco. Ahí no hay movimiento ninguno, ¿verdad? Las cosas cambian de posición, eso no quiere decir... Usted en primer lugar no entenderá el movimiento porque está hablando de dos estados de reposo. Y en segundo lugar no tiene ninguna seguridad de que haya habido movimiento, solo específicamente desde el punto de vista trayectorial, siguiendo una trayectoria. Eso no hay ninguna garantía. Entonces, bueno, el asunto es... Recuerden que en la mecánica cuántica el movimiento carece de trayectoria. Ya por ahí tenemos que ir viendo cómo se van erosionando las bases, esa comprensión que tuvimos del movimiento. Tanto la física relativista como incluso muchos físicos cuánticos todavía están medio aturdidos con esto, ¿no? Entonces, si vamos a Zenón, vamos a ver que tenemos la flecha. Vamos a hablar de la paradoja de la flecha, que es la que más le gusta a la gente. Tenemos la flecha. Tenemos la flecha en el arco, ¿verdad? Cuando la flecha está en el arco, pues sencillamente la flecha está en reposo, ¿verdad? Mírenlo aquí, yo hice el esquemita, mírenlo aquí. Mírenlo aquí, la flecha aquí en el arco. Esto es rojo, es la parte que tenemos que investigar, y esto es ya la diana cuando ella impacta. Aquí está en reposo y aquí está en reposo. Por lo tanto, el secreto del movimiento hay que encontrarlo aquí, ¿no? Lo que pasa en el medio. Recuerden que para que haya movimiento tiene que haber dos cosas. No vamos a solucionar nada más uno de los momentos. El espacial y temporal, obviamente. Entonces, esa flecha, cuando la flecha va volando, lo que Zenón te va a decir es que tú no puedes localizarla no puede tener una posición definida. Estoy traduciendo esto al lenguaje casi cuántico ya, ¿verdad? No puede tener la flecha durante su vuelo, no puede tener una posición definida en el espacio, porque detenerla, es lo que nos dice Zenón de Lea, estaría en reposo. Déjenme decirle que esta flecha tiene 26 siglos, más o menos, esta paradoja de Zenón, y nadie la ha podido resolver, nadie. Ni usando lógica matemática teórica, nadie las ha podido resolver, ni filósofo, ni físico, nadie. Yo le estoy dando la solución. ¿Por qué no la pudieron resolver? Porque se enfrascaron en vez de abrirse y verlo de fuera, salirse de la caja. Quisieron resolver eso como un reto lógico. No, coño, el movimiento no existe, dice el griego no, yo estoy seguro que existe, déjame probar que esta paradoja está mal, error craso. Nosotros, lo que Zenón estaba poniendo en evidencia es la representación que tenemos del movimiento, que es la que es falsa, porque identificamos la trayectoria dinámica, que es lo que usamos como representación del movimiento, con una serie, y no es más que eso, la trayectoria dinámica, una serie de estados de reposo. Y eso es lo que Zenón te va a decir. Siempre que la flecha está
tiene una posición definida en el espacio, la flecha va a estar en reposo, es lo que te dice él. Por lo tanto, si el movimiento consiste en una serie de posiciones en el espacio, pues en cada lugar, como él usa la palabra, él no usa los conceptos de espacio y tiempo, él no los tenía todavía, en cada lugar la flecha va, o sea, en cada momento de tiempo la flecha va a conservar su lugar. Y por lo tanto, de él no sale. Quiere decir que siempre que hay posición definida, siempre que podemos localizar la flecha con exactitud, pues la flecha va a estar en reposo. Por lo tanto, lo que pasa entre la diana y el arco es lo más interesante. ¿Qué pasa entre la diana y el arco? Bueno, ahí tengo que entrar yo y decirles, señores, lo que pasa es sencillamente que la flecha tiene un comportamiento ondulatorio. ¿Por qué? Porque las ondas de probabilidad se definen en mecánica cuántica como ondas de probabilidad de localización espacial. O sea, hay una densidad de probabilidad de encontrar el electrón, ese electrón que se mueve en un punto, en un volumen determinado, en un punto determinado de ese volumen espacial. Eso es lo que tenemos, no tenemos más nada. Ahora, si lo encontráramos ahí donde está, hay que agregar, pues estaría en reposo para estar en concordancia con Zenón. Entonces, eso es lo más importante, entender que durante el vuelo la flecha está determinada, vamos a usar a Hegel, tempóricamente, y por lo tanto no tiene determinación espacial, no tiene posición en el espacio. Podemos describirla desde el punto de vista temporal o tempóreo, como yo digo, pero no desde el espacial. Eso es, o sea, aunque usted vea la flecha volando, usted la ve producto de una ilusión óptica, pero la flecha no está en ningún lugar, en ninguna posición definida mientras se está moviendo. Y recuerden que tienen que haber los dos, espacio y tiempo, por eso Hegel dice la transición del uno al otro. Pero bueno, es importante ver el aspecto temporal, que es el que se ha olvidado, el hecho de que no está en ningún lugar. Eso pasa exactamente con el experimento cuántico, la doble rendija. Hay que volver a eliminar el como si, que lo usamos mal otra vez, y decir, no hay ningún como si. Es real la situación. El electrón sale como corpúsculo, ¿verdad? Y durante su viaje adopta un comportamiento ondulatorio. ¿Por qué? Porque no tiene posición definida en el espacio. Y esa es la definición de onda de probabilidad, más nada que eso. No está en ningún lugar. Y cuando impacta en la pantalla fluorescente detrás de la rendija, pues entonces ya tiene un comportamiento otra vez corpuscular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay localización, ya hay posición definida espacialmente, ya hay coordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es hasta tan sencillo como eso. Por eso tienen que entender que el movimiento es la transición del espacio-tiempo y tiempo al espacio. Esa es la interpretación de movimiento que avala la mecánica cuántica, ¿verdad? Y que si nosotros lo usamos, todas las paradojas se solucionan. Ahora, si cogemos un dado y tiramos el dado, pasa exactamente igual. Yo tengo un dado, ese dado está en estado de reposo, yo lo tengo en la mano, es un sólido. Esto es importante, a identificar la corporeidad o el carácter corpuscular con el estado de reposo. Es un sólido, yo tiro el dado, cuando yo tiro el dado, ya el dado no está en ningún lugar. ¿Por qué? Porque se ha determinado tempóricamente. Él no tiene posición definida en el espacio, va rodando el dado, ¿verdad? El dado se va moviendo. Entonces, cuando el dado para, pues volvemos a tener localización exacta, posición definida, y tenemos otra vez el carácter corpuscular, porque mientras el dado está en movimiento, pues no podemos localizarlo en una posición definida a menos que paremos el dado, paremos su movimiento, ¿entienden? Es decir, que viene siendo lo mismo, ¿ven? Aquí la flecha, miren la parte, esta parte, este es el secreto de todo, la parte roja, porque ese es el comportamiento ondulatorio. Ahí el cuerpo está definido tempóricamente, está del lado del tiempo y la energía, no en el espacio, ¿verdad? Y ese es el secreto de toda esta gracia. Y se comporta de forma ondulatoria, ¿verdad? Mírenlo aquí abajo, el experimento de la doble rendija, digo, por mí ahí a lo loco ahí. Primero un haz de electrones, después se bombardea uno a uno y el efecto es el mismo. Espérate que estoy al revés. O sea, produce un patrón de interferencia. Eso lo hacen las ondas, eso no lo hacen los corpúsculos. Entonces, ¿por qué este patrón de interferencia? Porque es testigo de que dado que ese electrón se está moviendo, pues no está en ningún lugar y se comporta como una onda de probabilidad.
¿verdad? Por eso es que puede pasar un solo electrón puede pasar las dos rendijas simultáneamente. No es que se divida, no es todas esas interpretaciones extrañas que han hecho y que interactúa consigo mismo, que si se divide, que si no se divide nada. Es que él no tiene comportamiento corpuscular, no es un corpúsculo. No está en ningún lugar, entiéndanlo para que lo entiendan mejor, es como energía. Él está en un estado energético. Y lo que pasa que en realidad la base es el tiempo, ¿no? Está tempóricamente determinado. Recuerden que movimiento es espacio y tiempo. Pero bueno, el tiempo, la energía está del lado del tiempo. Por lo tanto, él ha pasado a un modo de energía, a un modo tempóreo, y por eso es que atraviesa las dobles rendijas, porque no es un corpúsculo. Puede hacerlo, ¿verdad? Porque es más bien una onda de probabilidad de convertirse en corpúsculo, pero todavía no lo es. Entonces atraviesa las dobles rendijas y cuando hay colisión, cuando hay interacción, es cuando se revela su carácter corpuscular, porque eso da origen a la masa. El misterio de la masa, el bosón de Higgs, no es necesario el bosón de Higgs, ya lo dije en el video anterior. La masa se origina una y otra vez, cada vez que las cosas tienen una interacción, cada vez que hay una interacción, cada vez que hay una localización, cada vez que hay una colisión. Ahí lo que se está moviendo no tiene masa, la masa es la masa en reposo, para que usted me entienda. Hay que revisar toda la física, hombre. Y entonces la masa se genera en esas colisiones, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que apelar siempre a la interpretación hegeliana de que el movimiento es la transición del espacio-tiempo y tiempo al espacio. Si esto les da trabajo a ustedes, les puedo decir que en física hay una cosa que se llama la esfera Schwarzschild, que cuando un cuerpo comprimiéndose en el proceso del colapso gravitacional atraviesa o pasa la esfera de Schwarzschild, una de las coordenadas en la métrica del espacio-tiempo se vuelve, de las espaciales, se vuelve positiva. Y el tiempo que figura en esta métrica figura con un coeficiente positivo, se vuelve negativo. Así que se hace necesario redesignar las coordenadas. Y la temporal se vuelve espacial y una de las espaciales se vuelve temporal. Esta redesignación de estas coordenadas, donde se cambian los signos, ¿verdad? Se interpreta por lo físico como transición del espacio al tiempo y viceversa. Es decir, exactamente como Hegel definió el movimiento, transición del espacio al tiempo y viceversa. Así que no es nada extraño. Se trabaja hasta con eso, lo que pasa es que no se sabe lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, para terminar ya, yo tenía algo que tenía que resolver, que no podía. Una de las cosas era el origen de la masa. Y otra de las cosas era justamente el hecho que no sabía cómo darle forma a la interpretación hegeliana del movimiento como transición del espacio al tiempo y viceversa, porque no presuponía cuerpos. Entonces decía, coño, pero eso es lo que hay, el movimiento de los cuerpos, ¿no? Porque si el espacio se mueve para allá y el tiempo para acá y no hay cuerpo, pues ¿qué clase de movimiento, qué definición es esa, no? Y eso como que no me cuadraba, ¿no? Yo lo había armado todo, pero yo necesitaba explicar cómo se daba esa transición, porque Hegel no lo explicó. Y entonces, a su vez, tenía que resolver el tema del cuerpo móvil, que estaba ausente en esa definición. Entonces, fíjense que eso que le enseñé, todo esto rojo que está aquí, es la explicación. ¿Qué pasa con el movimiento? Cuando un cuerpo se mueve, entiendan esto, porque tuve necesidad de eliminar el vacío. O sea, de poner un vacío lleno. Todo eso hay que tener una intuición del carajo para darse cuenta de todo eso. Cuando un cuerpo se mueve, no lo puede preexistir el espacio y el tiempo como estantes, porque sabemos que esa representación es falsa. Y el error fundamental que hemos tenido en la interpretación del movimiento es que presuponemos primero el espacio y el tiempo como escenario y después ubicamos un cuerpo ahí. Entonces, eso no tiene ningún sentido, porque el espacio y el tiempo no pueden preceder al movimiento, porque ellos son momentos del movimiento. Entonces serían dos entes extraños que no tenemos forma de explicarlo, de dónde surgen, cuál es su naturaleza, dónde aparecieron. Espacio y tiempo que están ahí esperando que venga un cuerpo, se ponga en ellos al estilo newtoniano como estantes, y eso lo hace la relatividad igual.
con todo su concepto de espacio-tiempo, pero a la hora de medir el movimiento y de trabajar con las cosas, y sobre todo en la teoría especial de la relatividad, que es válida para las dos, sigue presuponiendo un espacio y tiempo como escenario donde debutan el movimiento de los cuerpos, donde debutan los cuerpos moviéndose. Entonces, el espacio y el tiempo son dos entes diferentes, el movimiento sería una tercera cosa y el cuerpo una cuarta, entonces no hay, y el vacío otra, no hay forma de explicar nada de eso, el origen, no puede usar el origen de nada. Entonces, lo importante aquí es que lo importante aquí es que simplemente que el vacío se crea cuando se mueve el cuerpo. No es que hay un vacío ahí y que permite que los cuerpos se muevan. No es así la cosa. Es que el cuerpo, cuando se mueve, se desmaterializa, pasa al estado energético. Esa masa se convierte en energía. Y entonces eso es lo que hace posible que el cuerpo pueda moverse en el sentido de que pueda cambiar de lugar, etcétera, etcétera. Es esa desmaterialización, de geometrización, que es su paso a la dimensión temporia o energética también, es lo que va a sustituir ahora el vacío. No hay tal vacío preexistente a los cuerpos. El vacío se crea justo porque los cuerpos se mueven. Por lo tanto, mi definición, mi interpretación llega a este punto. Los cuerpos no se mueven en espacio y en tiempo, sino, y esto es válido para partículas subatómicas también, sino que se espacializan y se temporizan precisamente porque se mueven. Hay que entenderlo así. Los cuerpos no se mueven en un espacio y en un tiempo preexistente, que están ahí esperando porque ellos lleguen. Y que no hay forma de justificarlo que estén ahí sin cuerpo. Entonces, sino que se espacializan y se temporizan simplemente porque se mueven. Y lo que hacen es justamente que al moverse, ellos crean el vacío. Entiéndase que es un vacío lleno, porque eso es pura energía. Cuando ellos se mueven, ellos se convierten en energía, la masa se convierte en energía, vamos a decirlo así, en energía cinética, y eso, al ya no estar hablando de corpúsculo, de cuerpos con masa, obviamente por eso es que se pueden manifestar en ese vacío que realmente no es vacío, que es la dimensión temporia. Eso es el tiempo. Pasan a la dimensión temporia y se comportan como ondas de probabilidad, ¿verdad? O si ustedes quieren, como pura energía. Pero básicamente, para estar de acuerdo con la mecánica cuántica, ellos pasan al estado ondulatorio. Lo que pasa es que esas ondas de probabilidad no son otra cosa que ondas de tiempo. Aquí se los dejo. Miren el vídeo para atrás porque sé que es difícil de entender y traten de verlo 2 o 3 veces para que... porque está muy apelotonado esto, va muy denso, así muy apretado, ¿verdad? Pero es que ya no tengo más tiempo y se está haciendo muy largo el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo.